Bien, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con la serie de Conociendo a Jesús. Amén. Y esta noche yo quiero hablar acerca de el inicio a la redención. ¿Sí? El inicio a la redención. Muchos me estaban escribiendo y me decían: Patricio, ¿por qué el inicio a la redención y no el inicio de la redención? ¿Sí? No sé si se ha dado cuenta ahí usted. ¿Por qué no? Cuando estaba estudiando, me di cuenta que la redención, o sea, si ponemos el inicio de la redención, no fue ahí. Desde que empezó el ministerio de Jesús, el inicio de la redención de la humanidad fue en la cruz. Amén. ¿Estamos claros? El inicio de la redención fue en la cruz. Por eso el tema de esta noche es el inicio a la redención. O sea, el camino o la trayectoria que empieza hasta el punto donde empieza la redención. Amén. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Bueno, yo no voy a hacer muchas preguntas ahora porque necesitamos avanzar y tengo mucho que hablar hoy con respecto a esto. Primero, quiero iniciar diciendo estas palabras: una autoridad genera autoridad sobre otros. Puede apuntarlo, puede grabarlo, no sé. Una autoridad genera autoridad sobre otros. No puede haber una autoridad que no haya sido puesta por otra autoridad. ¿Me explico? No existe. En el mundo no existe una autoridad que no haya sido puesta por otra autoridad, porque de lo contrario no es legal. ¿Sí? De lo contrario no es legal. Entonces usted me va a preguntar: pero pastor, ¿por qué empezamos hablando de esto? El día de hoy recibí una llamada de un amigo pastor. Estábamos conversando y él me decía que ya está trabajando en su iglesia, que su iglesia está avanzando, y me hablaba muchas maravillas. No quise preguntar más, no quise ahondar mucho, y le digo: qué bueno, pero ¿cuál es tu autoridad? El Señor, pues. Digo: yo sé, esa es tu autoridad espiritual, pero ¿cuál es tu autoridad ministerial? Bueno, la verdad, en Estados Unidos hay una iglesia donde ellos me han reconocido como pastor, como obispo de no sé qué, no sé cuánto. Ah, ok. Bueno, y tú mandas diezmos, tú das reporte de la iglesia, tú tienes reuniones con cobertura, no sé, me dime. No, solamente tengo el nombramiento que ellos me hicieron una vez. Yo digo: ¿en serio? Ah, qué bueno. Y me llamó mucho la atención porque justo ayer tocamos un poquito de este tema en una conversación en mi casa. Y este amigo le digo: oye, ¿dónde está tu iglesia? En tal lado. Ah, ya, en tu casa. Sí. Ah, ok. Yo me acuerdo de ese lugar. Ah, le digo: ok. Muchas veces nosotros pretendemos, esto yo le decía a un joven, muchas veces nosotros pretendemos formar ministerios creyendo que el Señor nos ha llamado, o creyendo una palabra de alguien que no ha sido nuestra autoridad. Ayer yo le decía le comentaba a mis padres con respecto a que aquí se ha dicho en la iglesia a muchas personas: tú vas a ser pastor. Y se lo decía a alguien que, bueno, hermano, no quiero juzgar a nadie ni criticar a nadie, pero se lo decía: tú vas a ser pastor. Y vienen a la iglesia y le dan ministerios a personas
autoridad. No sé si me voy a entender, estamos bien. Sin ceder su autoridad. Ahora, yo me pongo a pensar un poquito. Si fuera el caso de Moisés, cuando Moisés empezó a tener problemas con el gobierno del pueblo, porque ya era mucha gente, llega su suegro y le dice: mira, Moisés, voy a hacer esto, voy a ponerlo de aquí, voy a ponerlo de allá, voy a hacer acá, voy a poner a jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50. ¿Verdad que no llegó Jetro de esa manera? Jetro vino directamente donde Moisés, porque Moisés era la autoridad en ese lugar. Y Moisés, como autoridad, delegó otras autoridades de acuerdo a los grupos. ¿Me doy a entender? Nadie puede dar autoridad si no es autoridad. ¿Sí? Nadie puede dar una autoridad si no es autoridad. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 5 y 8. Marcos, capítulo 1. Hoy nos vamos a centrar mucho en este libro. Marcos, capítulo 1, versículos 5 y 8. Escucha bien lo que dice. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, conforme, ¿qué cosa? ¿Sí? ¿Usted se acuerda cómo predicaba Juan el Bautista? ¿Verdad? ¿Cómo era que decía: voz del que clama en el desierto, preparad su senda, enderezad su senda? Entonces, Juan estaba preparando la venida del Mesías. Si nos damos cuenta, estudiando lo que hemos aprendido últimamente, es que Jesús era un profeta. ¿Sí? Jesús no era maestro, no era apóstol, no era pastor. Jesús era profeta. ¿Ok? ¿Y quién empezó a preparar el camino para ese profeta? El profeta Juan. Amén. Mire, sigamos. Vamos a ver tres cositas importantes del inicio del ministerio de Jesús. ¿Sí? Apunte ahí. La primera, para todo ministerio es importante contar con una autoridad. Apunte ahí. Para todo ministerio es importante contar con una autoridad. 2, el bautizo de Jesús. Y 3, el ayuno de Jesús. A veces puede pasar un poquito desapercibido, pero necesitamos nosotros conocer el trasfondo de cómo fue que se activó la vida ministerial de Jesús y cómo podemos hacer para que se active nuestra vida ministerial. Mire, primero, dijimos, para todo ministerio, ¿qué cosa? Es necesario contar con una autoridad. Mire, tu autoridad es aquella que te da a conocer ante la gente, y no solo ante la gente, sino tu autoridad es la que te da a conocer en el mundo espiritual también. ¿Sí? Esa autoridad es tan importante para que te abra el paso, para que te abra el camino hacia lo que Dios ya tiene preparado para ti. Por eso nadie puede ungir a nadie sin una autoridad. Entonces, Jesucristo, cuando vino a la tierra, podríamos decir que vino como hombre, y muchos pueden decir, pero si era el Hijo de Dios. ¿Están viendo a quién? A Cristo.
Cuando hablas del Hijo de Dios, estás viendo a Cristo. Por lo tanto, te estás olvidando de que Jesús era hombre. ¿Sí? Necesitamos enfocarnos bien. Como hombre, Jesús, para empezar su ministerio, necesitaba una autoridad, la cual la autoridad le abrió camino a Jesucristo. El asunto es que la gente esperaba no un Mesías que venga a hablar de paz y amor. Estaba esperando un Mesías que venga a librarlos del yugo en que los tenían los romanos y los griegos. ¿Sí? Ahora, fue un choque tan fuerte para los judíos, por eso no le creían, porque ellos estaban esperando un hombre de guerra, un hombre, y les llega un caramelito, alguien que les viene a hablar de amor y paz, alguien que les viene a hablar del reino del Señor que se acerca, y no les viene a hablar de que hay que salir de este yugo opresor. A veces estamos esperando, esto me hace acuerdo a una de las clases de los profetas que estuvimos estudiando. Esto me hace acuerdo que muchos de nosotros pensamos en un profeta que es aquel que viene a traer un mensaje de juicio. Y si usted se pone, yo seguía a un profeta no porque lo consideraba profeta, sino porque en realidad al principio, cuando salió Facebook, tú le enviabas solicitud a todo el mundo. Yo hacía eso, para que me envíen después solicitud y llenar mis amigos, es decir, yo tengo 1000 y pico de amigos. Y resulta que este profeta, yo recién lo vine a volver a ver cuando me volví a conectar en Facebook. Vine a ver sus profecías. Dice: oh, a ti, Guayaquil, tú que has olvidado tu primer amor. Y empezaba a hablar así, tipo, no sé, tipo Apocalipsis. Y empezaba a decir: tú que te dejas seducir por la lascivia, por esto. Y empezaba a hablar un poco de cosas. Y me puse a revisar el historial de él, ¿no? A ver los mensajes, porque creo que cada día daba una palabra profética. Y todas las palabras que él daba era condenación, en unas muerte, en otras destrucción, en otras que iba a haber un maremoto, en otras que iba a haber. Todas. En todo era mal. Cuando estábamos estudiando la vida de Natán, no sé si se acuerda de Natán. ¿Sí sabe quién es Natán? Natán es el profeta que le llamó la atención al rey David. Yo no sé si usted ha leído bien esa historia, pero Natán, cuando se acerca a hablar con David, yo me imagino que debe haber dicho: Señor, o sea, no voy a hablar con cualquiera, voy a hablar con el rey. Igual tengo que ir con mucho respeto donde el rey, ¿verdad? Y le dice: a ver, mira, rey, ¿qué pensarías tú? Y le cuenta una historia que si se le lleva una oveja, la única oveja que tiene uno, cuando él tiene muchas ovejas, ¿qué pensarías tú, oh rey? Y el rey dice: ¿cuáles fueron las palabras? Fue muy enérgico: hay que matarlo, hay que matarlo. Y Natán dice: ¿ese eres tú? ¿Ese eres tú? Y nos damos cuenta que no fue un Elías, porque también hay profetas como Elías que no les tiembla la voz de decir las cosas como sea. Pero cuando nos damos cuenta, ayer aprendimos algo, que la exhortación es para edificar. Y si vamos a recibir una palabra profética, jamás el Señor te va a ridiculizar ni va a destruir tu vida. Él sabrá cómo te hace llegar esa palabra para que sea de bendición cuando es un verdadero profeta. ¿Sí? Ahora, si hablamos de Jesucristo como profeta, oiga, Jesucristo actuó de muchas maneras. Él actuó muy sutil, pero en otras también entró al látigo a la gente. ¿Sí o no? O sea, tiene que darse cuenta también en las maneras.
en cómo se movió Jesús. Así que, mira hermano, Jesucristo necesitaba que toda la gente pueda ver, ese acto de justicia en él. ¿Sabe por qué? Por el pecado que Jesucristo tenía que cargar. Por eso necesitaba cumplir la Escritura, necesitaba ser ungido. En este caso podríamos decir ungido por Juan el Bautista. Mire, yo quiero invitarle que vea un ratito en Marcos 1:10 y tenga también Mateo 27:51. Marcos 1:10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y luego, cuando subía del agua, dice, vio abrirse los cielos. Quedémonos ahí. Vio abrirse los cielos. Cuando usted va a estudiar la palabra abrirse los cielos, usted puede investigarlo si quiere. Ya cuando usted lo traduce del griego directamente, la palabra es la misma que fue usada en el momento que se rasgó el velo del templo cuando Jesucristo murió. Entonces, cuando habla Marcos en esta parte, no dice se abrió los cielos, dice se rasgó el cielo. Quiero que preste atención por qué usa esta palabra y por qué es tan importante entender que no se abrieron los cielos, sino que se rasgaron los cielos. Porque cuando algo se abre, se puede también cerrar. ¿Sí? Cuando algo se abre, se puede cerrar. Pero cuando algo se rasga, ya no se cierra. Es difícil cerrar. Oye hermano, ya cuando yo veo mis pantalones o en una camisa que algo ya se rasgó, eso ya no vale. Es que yo no debo poner un parche ahí que se vea todo feo. ¿Sí o no? Entonces, cuando ya se rasgó, ya hasta ahí llegó. O sea, no hay retroceso en eso. Entonces se abre, se rasga el cielo cuando Jesucristo va saliendo del agua. El cielo lo reconoce a Jesús cuando sale del bautizo. ¿Sí? El cielo ya lo reconoce. Cuando estemos hablando, no sé, sí saben que cada vez que estudio un mensaje para conociendo a Jesús, yo creo que vamos a terminar con esta serie más allá de Semana Santa, hermano. Digo Semana Santa, eso usted sabe que eso no es de los protestantes, no, ya sabe. Pero yo digo, Dios mío, estoy preparando un mensaje con respecto a la palabra perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, eso es una locura. Usted se va a quedar impresionado cuando se entere lo que estaba pasando en el mundo espiritual y por qué Jesús lo hizo. Pero no vamos a irnos tanto a hacer spoiler al final. Miren, el cielo empieza a reconocer ya a Jesucristo. ¿Sí? Se rasgó, se abrió. ¿Usted sí sabía que también pasa algo cuando Jesús muere? Se rasga el velo que estaba en el lugar santísimo del templo. ¿Usted sabe por qué se rasga el velo? Porque cuando nos damos cuenta, nadie mortal o ningún ser humano que vivía en pecado o que era pecador podía entrar a ese lugar santo o santísimo. No podía entrar, porque automáticamente podía ser fulminado por la santidad de Dios. Pero cuando Jesucristo paga en la cruz por nuestros pecados,
El velo se rasga, se rompe. Y escuche bien, esto es lo que significa rasgar: que nunca más habrá nada que separe al hombre de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Nunca más habrá nada que se interponga. Porque el que es santo es porque ya está con Él. La iglesia está llena de imperfectos, hermano. Yo no sé si usted es perfecto, pero yo soy imperfecto. Usted también es imperfecto. Yo cometo muchos errores, muchísimos errores. Así que ni yo debería estar subido aquí en el altar si estuviera puesto el velo. Pero hoy me dio libertad de entrar, aún siendo pecador, el Señor a este lugar. Porque yo ya no soy esclavo del pecado, soy hijo de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios? Oye, hermano, nadie se considera esclavo, seguro. Todos somos hijos. No tenga miedo, hermano, porque cuando uno es hijo, el Señor nos ama. Mire, viene otra manifestación, por favor. Con respecto al velo, está en Mateo 27:51, eso usted lo puede ver en su casa. Mateo 27:51. Sigamos leyendo el versículo 10, dice: y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Hermano, aunque usted no lo crea, lo que estaba pasando en ese momento eran actos proféticos que se estaban moviendo en el mundo espiritual. Esto representa un nuevo inicio. Vaya a Génesis capítulo 1, versículo 2, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, ¿qué cosa? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿No se le hace parecido a lo que estaba pasando acá? Usted sabe que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es representado en forma de paloma. ¿Sí sabía? En el Antiguo, en muchas partes es representado como un águila, pero en el Nuevo es representado en forma de paloma, como paz. Pero miren, el llamado de su Hijo lo estaba confirmando. Y después del bautizo, cuando Jesús sale de ahí, podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 4, que es llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Va al desierto. Hermano, esto es un poco fuerte. En numerología, el número 40 tiene un impacto bastante fuerte. Si usted puede darse cuenta, estamos hablando de 40 días y 40 noches del diluvio, ¿verdad? Estamos hablando de 40 años que vagó el pueblo de Israel en el desierto, y así se va a dar cuenta de muchas cosas que encierra el número 40. Pero en este caso dice la palabra de Dios que Jesús ayunó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Es interesante porque en numerología, el número 40, numerología profética, el número 40 representa generación, probación, revelación, madurez y disciplina. ¿Se da cuenta? Lo que Jesús fue a hacer en el desierto es a ser probado, ¿sí? A madurar, a aprender disciplina, a tener revelación. Entonces, mire lo que encierra el número 40, ¿se da cuenta? No es cualquier cosa lo que vemos. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos hacer un ayuno de 40 días y 40 noches?
Por ahí una hermana me saca hasta el chicle. ¿Sí? 40 días y 40 noches se fue Jesús, se apartó. Aquí viene algo interesante también, iglesia. La tentación de Jesús tiene tres patrones comunes para los hombres. Primero, deseos de la carne. Abra su Biblia en Mateo capítulo 4, versículos de 3 al 4. Mateo 4. Versículos del 3 al 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le voy a decir algo que de pronto pueda cambiar un poquito la perspectiva de esto. Hay dos maneras de presentar lo malo. Una como Satán y otra como Hasatán. ¿Sí? Una como Satán y otra como Hasatán. Cuando se habla de Satán, se está refiriendo a la persona. ¿Sí? Se está refiriendo como persona, que muchos de nosotros lo denominamos como el diablo. ¿Estamos? Pero Hasatán no se refiere a una persona, sino que se refiere a la acción de maldad o de adversidad, sería la palabra. A la acción de adversidad. Entonces, se dice que en esta parte no se refería a Satán, sino a Hasatán. Por eso es que fue atacada la humanidad de Jesús, no como Satanás, sino como Hasatán. No que se le presente el diablo, sino que la humanidad de Jesús hacía que vengan pensamientos adversos a lo que él estaba profetizando en ese momento de separación en el espíritu. ¿Me doy a entender? Entonces, quiero que preste atención. Muchas veces nosotros le echamos toda la culpa al diablo, pero en realidad no es el diablo, sino que son cosas que están, como quien dice, puestas ahí para que te llamen la atención, simplemente. Pero en realidad no es el diablo, no es culpa del diablo. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, hablamos de una acción, Hasatán, ¿verdad? Aquí dice que se le presentó el tentador. Cambiemos esa parte y digamos se le presentó la tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras, ¿qué cosa? Se conviertan en pan. Entonces, muchos de los que saben este tipo de traducciones dicen que lo que estaba pasando en Jesús por 40 días de ayuno, que estaba él, obviamente, pero con problemas ya de por no haber comido y cosas así. Entonces viene la adversidad sobre él, de su propia humanidad. Conocemos lo que es concupiscencia, ¿verdad? Que es lo que cargamos con el pecado, un acto que llevamos, que muchos católicos le llaman el pecado original. Entonces viene la adversidad y empieza a atacarle en su humanidad. ¿Qué necesidad tenía Jesús? Hambre. Entonces viene la adversidad y le pone en su mente, en su corazón, que estas piedras se conviertan en pan. ¿Me doy a entender? Dice muchas personas que cuando están en el desierto con deshidratados o cosas así,
se presentan en los espejismos, salen en los dibujos animados, se presentan en los espejismos y todas estas cosas. Entonces, podríamos decir que en este caso Jesús fue probado a través de la adversidad de lo que estaba pasando, hermano. Por ejemplo, aquí le voy a poner así para que sea más fácil. Usted ve que una persona va caminando y se le cayeron $10. Entonces, ¿quién le está tentando? ¿El diablo o es la adversidad de lo correcto? El diablo no es, no, el diablo no está que te viene y se te pone enfrente. Cógelo, a la mía, no, tú puedes, cógelo. O sea, el diablo no se te presenta. Espera que se va. Y te lo llevaste. ¿Fue el diablo? No fue el diablo. Fue la adversidad. ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros? Ok. Seguimos. Por favor, seguimos. Fue atacado hacia su orgullo sobre la vida. Mateo 4, del 5 al 7. Miren lo que dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, ¿qué cosa? Échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en tierra. Ahora, ¿por qué le digo que hay discrepancia en que si fue el diablo o fue la adversidad que estaba tentando a Jesús? Porque en la segunda vez ya le aparece con palabra a Jesús. No sé si usted se da cuenta en su Biblia, pero en ese versículo hay unos espacios en lo que dice Satanás. Porque en el Antiguo Testamento está completo y ahí son palabras sustraídas que Satanás se las quitó para ponérselas a Jesús, para hacerle ver como que escrito también estaba eso. Pero Jesús le dice a él: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es interesante. Y la tercera, miren, el tercer ataque que recibe Jesús viene hacia los deseos de sus ojos. Hermano, dése cuenta que los tres ataques que recibió Jesús fueron a su humanidad. ¿Sí? Fueron a su humanidad. No fue atacar a Cristo. Fue atacar ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? No fue a atacar a Cristo, fue a atacar a Jesús. Guárdeselo, grábeselo, apréndaselo. No fue a atacar a Cristo, fue a atacar a Jesús. Porque si iba a atacar a Cristo es imposible. Es imposible. Fue a atacar a Jesús, a la humanidad. ¿Sí? Entonces, Mateo 4, el versículo 8 y 10, mire lo que dice. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos en algún momento han dicho: yo solo sirvo a Dios? ¿Alguna vez han dicho eso? No. Sí. Pero levante su mano, pues. Y que lo digan: yo solo sirvo a Dios. Pero servir a Dios, hermano, podríamos decir que le costó trabajo a Jesús.
Ahora entiendo la numerología del 40, porque habla acerca de lo importante que es la aprobación, ¿sí? La aprobación en el desierto para Jesús. Esto fue un abrebocas, hermano, porque él salió triunfante. De ese ayuno él salió triunfante. Ahora usted me va a decir, pastor, pero ¿por qué empezó a ayunar Jesús? ¿Por qué no hizo una vigilia y no un ayuno? Usted sí sabía que el ayuno es delicado. No sé si usted sabía que el ayuno es peligroso, es delicado. Porque el ayuno es una guerra directa contra Satanás, contra la adversidad, contra el adversario. El ayuno no es cualquier cosa. Por eso es que Jesucristo, cuando viene y venía la gente diciéndole que estaba con problemas, ¿qué es lo que dijo Jesús? Este género no sale solo, sino con ayuno y oración. Entonces, el ayuno rompe cosas en el mundo espiritual. Por eso Jesucristo tenía que romperla ahí en el desierto. Y no cualquier rompimiento, tenía que ser un rompimiento con ayuno, porque tenía que romper cadenas poderosas. No era cualquier cosa lo que Jesús estaba haciendo. Por eso él tenía que luchar contra su humanidad. Ahora, otra cosa, ¿por qué Jesús, en vez de hacer una vigilia, tuvo que hacer un ayuno? Veámoslo desde el punto de vista científico. ¿Qué pasa si no comes? Cuando yo no como en este momento, hermano, las tripas me hacen como... ya hasta que rugen. No sé si quedan del diablo para ir no son mis tripas. Pero están que rugen. Y cuando tengo hambre, yo ya empiezo a ver como medio raro a la gente. Y muchas veces hasta la gente se pone de mal humor. Hay un hermano que dice que cuando yo no como, no soy persona. Si yo no como, no soy persona. En el comer está el vivir. El ayuno hace que tu carne se debilite, ¿sí sabías? Pero el ayuno hace, mientras tu carne se está debilitando, tu espíritu se está vivificando. Esa es la importancia del ayuno. Por eso es que Jesucristo no podía empezar su ministerio con menos. Tenía que romper, así como ayer hablaba, que había que romper la atmósfera. Jesucristo tenía que romper cadenas. Tenía que romper ataduras. Los demonios son territoriales. Y él necesitaba romper todas esas cosas. Romper su adversidad y vencer como hombre para que esa humanidad lleve todos nuestros pecados. Amén. Para la próxima semana vamos a estar empezando ya a hablar acerca de cómo empieza a formar Jesús ese ministerio, cómo empieza el Señor a llamar. Pero espero que esta clase le haya ayudado a entender un poquito de la importancia que es el poder. Bueno, en este caso no estábamos hablando netamente del bautizo, sino de lo que simbolizaba el bautizo en Jesucristo para la humanidad, y lo importante que es el ayuno. Sí, espero haberle ayudado. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos.